hablar de las adicciones, ¿verdad? Por supuesto que dentro de las adicciones hablamos de la drogadicción, ¿verdad? Están también las adicciones sin sustancias, ¿verdad? Como las compras, ¿verdad? Como aquellas, por ejemplo, el juego. Y entonces partimos de una pregunta. ¿Las adicciones son un trastorno de la comunicación familiar? Y vemos que esta propuesta, que esta hipótesis, se puede ir desarrollando y se puede ir comprobando como cierta. Es un trastorno en la comunicación familiar en muchos casos. Comunicación viene del latín comunicare y significa unir, compartir, comulgar. Me gusta esta palabra comulgar porque tiene el mismo origen que comunicación, ¿verdad? Y significa que hay una comunión en la familia, que nos unimos. Y entonces la comunión en la familia nos da una comunicación sana, es decir, en donde compartimos miradas, en donde compartimos diálogos, estas cosas de nuestros abuelos, ¿verdad? Que ahora se están perdiendo debido a la irrupción tecnológica. Y entonces vemos que hoy hay una comunicación disfuncional, ¿verdad? Una comunicación en donde, fíjese qué divertido, hasta el perrito tiene ahí un iPad y está entretenido. Aquí hay presencia y hay ausencia. Estamos juntos pero no estamos juntos, ¿verdad? Y todo esto que es importante, como es la palabra, está desvalorizado, ¿eh? Nos comunicamos y de alguna manera la primera regla de la comunicación es imposible no comunicarse. Acá estamos comunicando que no queremos hablar con aquellas personas que están a nuestro alrededor y que son nuestros seres amados. Entonces, para ver una visión holística del tema, debemos entender que el joven adicto pertenece a una familia que hoy en día está pasando por grandes cambios civilizatorios, una familia que está luchando en una sociedad, articulada en una sociedad de la supervivencia del más fuerte, el que tiene más dinero, el que es más exitoso. Todo esto lleva a grandes tensiones y al desarrollo de angustia, al desarrollo de ansiedad. En la familia, papá y mamá salen a trabajar, ya no están en la casa, uno de los dos no están. Los chicos, digamos, se crían en muchos casos con un tutor mediático que es Internet, que es la tecnología. Por supuesto, la cultura, porque a su vez la familia, la sociedad y la cultura forma parte del tercer entramado o tercer entorno, ¿no? En donde el joven adicto surge, que es la punta de un témpano, ¿verdad? Y todo lo demás de atrás nunca lo hablamos, a lo mejor, porque, bueno, es mejor verlo al joven adicto como solo, como creado en el vacío, pero vemos que no surge en el vacío. Entonces la cultura es una cultura posmoderna, una cultura hedonista, superficial, ¿no? Que celebra la imagen y celebra la instantaneidad, todo aquí, ahora. Hay una canción interesante que los jóvenes han seguido y siguen hoy en día, que es vive rápido y muere joven, ¿no? Es decir, esta es un poco la cultura en donde los jóvenes hoy están desarrollándose del placer instantáneo, unido muchas veces a padres que no están en la casa, y por supuesto hay una predisposición genética, una predisposición del niño. Cuando nacemos somos un polo de posibilidades más o menos ligado al discurso de los padres, y entonces dependerá de los padres cómo vamos a vehiculizar esas inclinaciones y esas disposiciones. Esta visión holística la comparte el proyecto Hombre, o el proyecto UOMO, que surgió en 1984 con la epidemia de heroína en España, que hoy tiene 27 sucursales. Yo sé que hay algunos amigos de España y otras de Portugal. En Portugal hay una. Y esta asociación sin fines de lucro ve el fenómeno de la droga como grandes desórdenes personales y sociales que llevan a crisis interpersonales, pero lo más interesante es que llevan a crisis de identidad. El joven ya está pasando por una crisis evolutiva, que es la adolescencia, ¿verdad? En sus etapas. Y sobre esta crisis de la adolescencia, que es una crisis evolutiva, se puede montar esta crisis circunstancial que de golpe se hace adicto, que de pronto utiliza sustancias, ¿verdad? La crisis de identidad, ese vacío, ese no saber quién soy yo, cuál es mi propósito en la vida, sensación de poca existencia, de soledad, ¿verdad? Esto es, digamos, lo que se deviene
desde el punto de vista de la visión integral o sistémica, ¿verdad?, de las adicciones. Vemos que adicto, desde el latín, significa adicto, falto de palabra. Y hoy hablábamos la desvalorización de la palabra en estas sociedades, ¿verdad? El adicto posee una capacidad para actuar enorme, pero una dramática incapacidad para reconocer, pensar sus conflictos y hablar de ellos. Generalmente lo niegan, no, es decir, internamente no lo viven, no lo registran como conflictos, porque es un hacer en lugar de un decir, no lo pueden poner en la palabra. Hay una compulsión a actuar, actuar una conducta autodestructiva. Y esto nos lleva un poco a lo que hablamos en la conferencia anterior, acerca del proceso primario y el proceso secundario. Yo les decía que cuando nacemos somos pura actividad instintiva, satisfacción exclusiva de deseos, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en el proceso de crecimiento, y gracias a los padres y al entorno familiar, pasamos de este proceso primario al proceso secundario, actividades de adaptación al medio, vale decir, empezamos a pensar, empezamos a tener recuerdos, percepciones, pero lo más importante, aprendemos a aplazar la satisfacción. Hoy vivimos en culturas a proceso primario, en donde todos queremos hacer lo que se nos da la gana, y entonces hacemos eso, y pasamos completamente a la acción, sin pensar las consecuencias, sin poder autorreflexionar. Es decir, que vivimos en el principio del placer, ¿verdad?, que corresponde con el proceso primario, pero necesitamos para vivir en sociedad el principio de realidad. Y la droga lo que nos propone es huir de la realidad, vivir una fantasía, vivir mis sentimientos de una manera, digamos, mágica, ¿verdad?, que no tiene que ver, que no tiene ancla con la realidad. Por lo tanto, la adicción es la consecuencia de una dificultad en la comunicación que llega a poner en acto sentimientos sin la mediación del pensamiento. Recordemos que la que ayuda a que el pensamiento surja, a que el psiquismo se dispare, como dijimos en una de las charlas anteriores, es la madre, que de a poquito se separa del niño y le va creando esta primera alucinación de mamá, este pensar a mamá cuando mamá no está. Pero en cambio, si mamá está muy pegada siempre, no podemos esto. El proceso secundario, el aplazar el deseo, hace que si un joven quiere un auto sport, en lugar de ir a robar, lo trabaje, y empiece digamos, a regocijarse con esa imagen mental, que bueno, me voy a comprar este auto el día de mañana, pero mientras tanto estoy trabajando para ello. No sale y lo roba, ¿verdad? Entonces, el adicto es un esclavo de una compulsión ingobernable que lo lleva a una descarga motriz, o una descarga de otra índole que puede ser alucinatoria, pero una descarga motriz, es decir, a una conducta que no puede controlar. En tiempos de la República Romana, otra de los significados de la palabra adicto era addictium, del latín, y era el hombre que para saldar una deuda se convertía en esclavo porque no poseía ningún otro bien. Es decir, addictium significa entregado a otra persona. Por desplazamiento, el adicto está entregado a la droga, ha perdido su identidad, ha renunciado a saber quién es él, ¿verdad?, dentro de la familia. Es un esclavo despojado, es decir, ha renunciado a su verdadera identidad y ha adoptado una identidad impropia como único modo posible de saldar su deuda, porque su propia identidad de alguna manera es intolerable. Para ser alguien debía aceptar que no era nadie, aquel addictium, aquel hombre addictium, ¿no?, el esclavo. Entonces, dentro de la familia, el joven adicto aprende muchas cosas, y acá viene para los padres una prevención. ¿Cómo podemos hacer para que nuestro hijo no sea un adicto? Si tiene alguna inclinación, si tiene conflictos porque es adolescente, tenemos que tener cuidado con algunas conductas. Por ejemplo, uso abusivo de medicamentos. Tener constante cantidad de medicamentos para cualquier cosita, no espero, no voy al médico, uso un medicamento del botiquín. Abuso de alcohol, tabaco, café, comida, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a tener autoridad frente al niño si con una copa de vino en la mano y un cigarrillo en la otra le decimos no te drogues? Sí, es una provocación a la cual el niño va a reaccionar
de alguna manera revelándose. Entonces tenemos que ser coherentes, porque este es el doble mensaje: haz lo que yo digo pero no lo que yo hago, ¿verdad? Entonces esto es un doble mensaje que es altamente inductor de las adicciones en los chicos, en los jóvenes. Compulsión al trabajo, compras, tecnología, internet, todo esto vimos que esta compulsión son adicciones sin sustancia, ¿verdad? Adicciones que no tienen sustancia, pero que pueden ser, por ejemplo el sexo también, pero que pueden ser altamente dañinas. Entonces, atención en las familias, de qué manera estamos educando a nuestros niños es muy importante. Si hay un trastorno comunicacional entre padres e hijos y le agregamos una de estas variables o todas juntas, ese es el problema con el que nos vamos a encontrar. La madre, y esto es muy importante, lo último, la madre transforma al hijo en su droga predilecta. Este es un tema bastante sensible que ha tratado Eduardo Calinas, un gran psiquiatra argentino, Mariela Fernández, una psicóloga española. Hay un libro muy bueno de Calinas que se llama Drogas para un mundo sin futuro, ¿verdad? Y entonces la madre se transforma, la madre del adicto generalmente es una mujer frustrada, una mujer que tiene al padre al lado, pero que el padre no la satisface lo suficiente en sus necesidades de persona. Y entonces toma al hijo como este objeto de amor, como el único que es capaz de satisfacerla y por el cual es feliz. Entonces le coloca al hijo un peso muy grande, esta obligación de ser grandioso a toda costa para satisfacer la necesidad de mamá. Y ahí entonces yo me pongo en esta identidad de objeto de amor de mamá y desplazo mi identidad, que a su vez la tengo que sedar porque me da dolor esto, lo cedo con drogas. Vale decir, la madre tiene que estar con el hijo, pero no puede ser una madre aglutinada, no puede ser una madre tampoco abandónica. Pero vamos a darle este espacio y si no somos felices las mujeres con nuestra pareja, plantearlo con la pareja. En este caso hay una gran desvalorización del padre. El padre cede al hijo porque, bueno, no le conviene meterse en ese problema y romper esa diada madre-hijo tan importante para el ingreso en el mundo simbólico, en el mundo del lenguaje. La ley del padre es algo que estamos perdiendo en esta sociedad. El valor del varón en la familia es muy importante. Las causas son intrafamiliares, entonces falta gradual de separación de la madre, enfrentamiento psicotóxico de los problemas en el seno de la familia. Cuando fumamos, cuando bebemos, cuando decimos me tomo un vaso de whisky para calmarme porque hoy tuve un día terrible, me tomo un coñac con una aspirina porque así corto la gripe, tomo un vaso de vino porque en esta casa no se aguanta más. De alguna manera le estoy enseñando a mi hijo a enfrentar los problemas de manera psicotóxica, y entonces le estoy diciendo debemos calmarlo porque esa es la única salida y no hay otra. Como les decía, una desvalorización de la figura paterna, tan importante. Familia desligada o familia abandónica, dependiendo de las inclinaciones del hijo, por supuesto. Hay que estar en el término medio, ni ser desligada, abandónica, ni ser aglutinado, ¿verdad? Que no le damos ese espacio al hijo para desarrollar su propia identidad. Y por supuesto, otra de las causas dentro de la familia es el uso indiscriminado de tecnología y de internet. Hoy en día nuestros niños seguimos con el tema de la desvalorización de la palabra, realmente ya no hablan con nosotros, se comunican exclusivamente con sus amigos, a través de mensajes de textos cada vez más cortos, con menor cantidad de palabras. Es decir, esto que nos hace seres humanos, esto simbólico, lo estamos perdiendo.